Tengo que decirte adiós en silencio y sin nombrarte. Yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos compartidas. Yo no soy poeta, pero Gustavo sí. Vamos a escuchar a Gustavo. Es triste que algo tan bello y de brillante resplandor a veces sea utilizado en películas de terror, distorsionando su encanto y su grácil hermosura, por simular un espanto y una trémula figura. De noche sale radiante para dar inspiración a poetas delirantes que aman su iluminación, alumbrando las montañas, los valles y las praderas, y engalanando el paisaje en las frescas primaveras. Su luz radiante y plateada la hace única y singular, y por siempre será amada y nos hará enamorar. En las noches de verano, con su luz nos da su guía, brillante como el Murano, serenando la sequía. Entre las nubes se asoma, como en una celosía, y se muestra juguetona, brillando con simpatía. En silencio ella observa lo que ocurre en nuestro suelo, hermosa como una cierva, todo capta desde el cielo. A la noche le da vida con fascinante candor, llenándola de alegría y resplandeciente color, demostrando que en belleza como ella no hay ninguna. Como dorada doncella muestra su esplendor la luna. Bienvenidos al medio de un cóctel. Hoy empezamos inspirado. Por ahí dice un poema inspirado. Esta noche has estado. Por ahí dice un poema, sí o no. Bienvenidos, les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a un programa. Hoy vamos a conversar con Gustavo. Empezamos raro este programa, distinto, pero de eso se trata. Nosotros nos damos la libertad de empezar este programa de muchas maneras. Y hoy vamos a compartir un ratico, esta media horita, con Gustavo. Él es profesor de ajedrez en Remedios y en Segovia, pero además, como ya ustedes lo pudieron escuchar, es poeta, pero además de poeta, compositor de poemas. Gustavo, bienvenido al medio de un cóctel. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a conversar un poquito empecemos por ahí, porque como empezamos con poemas, empecemos a hablar de poemas. ¿Ese poema es de su autoría? Sí, señor, completamente. Muy bien, entonces cuéntame un poquito de dónde surge esa línea y por qué usted escribe poemas y yo no. Bueno, de pronto la ventaja es que yo tengo como una venita por ahí de parte de mi madre, que ella escribía para una emisora, versos y todo, entonces pienso que por ahí más o menos Pero ¿los poetas nacen o se hacen? Pienso que hay un poquito de los ¿Todo? dos. Sí, hay un poquito de inspiración, pero también hay que trabajarle, ir acomodando. O sea, que entonces a mí que me gustan los poemas, si yo me dedico, entonces termino escribiendo. Sí, pues es que solo te falta plasmarlos, porque el talento está. Gustavo, bienvenido al medio de un cóctel. Muchísimas gracias. Un poquito. ¿Ha visto el programa alguna vez? Sí, claro Sí, que lo ha sí. visto. Bueno, ya conoce la dinámica, iba a contarle la dinámica del programa. Hoy vamos a hacer una bebida bien especial. Vamos a hacer una laguna azul. Es un cóctel con vodka. Ahorita le contamos a los televidentes para que entremos un poquito en materia. Hablemos un poquito de esa actividad que realiza desde la poesía. Sí. Y cuéntenos un poquito si la poesía tiene alguna ruta que permita generar ingresos, o eso es simplemente una pasión y un amor por ese arte. Bueno, yo pienso que de pronto uno dedicándole como el 100% o enfocándose de lleno en ella, lo puede dar. Pero incluso yo a veces me he rehusado a participar en ciertos programas o no me he animado a hacerlo, donde podría de pronto uno, como el dicho, lucrarse un poquito, recibir alguna remuneración. Entonces por ahora digamos lo que lo tengo más por hobby que por algo rentable. Hablábamos antes de empezar, Gustavo, hablando un poquito de ajedrez, que ahorita nos vamos a entrar en ese tema del ajedrez. Hablábamos un poquito que
de alguna manera yo he sentido que la fuerza del ajedrez, y es una apreciación que usted me aclaró y la idea es que la compartamos, que la fuerza del ajedrez se ha perdido, y hablábamos un poquito precisamente del el antes y después de un ajedrecista ruso, era Garry Kasparov. Garry Garry Kasparov, sí, claro, uno de los grandes talentos. Y uno de la siente, o por lo menos en los medios, en lo que le llega a uno por los medios, uno siente que la historia del ajedrez se partió a partir de ahí a nivel mundial, y usted nos decía que no, pues que está intacta. Háblenos un poquito de eso, para que empecemos a entrar como en el tema, pero cuando empecemos a hablar del ajedrez, porque me parece muy importante todo ese tema de la pasión por la poesía, y lo que te quería significar hablando del ajedrez es que también los espacios de la poesía se han perdido mucho, por lo menos en lo local, o por lo menos en Remedios habían espacios muy importantes donde la poesía era protagonista, y hoy eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido, o no es tal y todavía está viva? Bueno, yo pienso que eso puede ser de pronto como, a veces puede ser un tema cultural, a veces hay ambientes que están más centrados o dirigidos a cierto tipo de actividades, y entre ellos podríamos plasmar la parte cultural poética, pero eso casi siempre son por actores individuales, es decir, cada persona, sin importar la época, entonces como que marca ahí la pauta poética y ya. También tiene mucho que ver con los líderes del momento que impulsen, que generen esos espacios, o no tiene nada que ver. Pienso que de pronto como difundir, o sea, porque el llamado está al arte, y pues pienso que eso hace parte también del arte, a la escritura y todo, y ya que cada persona se anime a exponer lo que sabe, que sabemos que Gustavo, los talentos los hay. ¿Qué tan duro le ha dado, por ejemplo, Bad Bunny a la poesía? O sea, porque es el poeta del siglo. No, el poeta del siglo. Sí, porque es que las mismas canciones de los 60, todavía los 80, eran verdaderos poemas. Sí. ¿Cierto? La misma música, la misma composición eran verdaderos poemas, pero es que ahora escuchar y que no pasan de ahí, qué tan duro ha porreado, porque eso lo han vuelto moda y lo han vuelto tendencia. Entonces, qué tanto golpea a esa esencia de la poesía, ese modernismo, por decirlo de alguna manera? Pienso que mucho, porque usted sabe que igual hay un mercantilismo muy fuerte que absorbe como todos los medios, la industria como tal, entonces eso lleva a que muchas cosas se opaquen, sí, o se eclipsen, y entre ellos, sí, obviamente se golpea mucho la parte poética, porque ya vemos que, pues bueno, iba a decir que sin criticar, pero igual es una crítica. Muchos compositores hoy día ya como que no se esfuerzan mucho, porque ya saben que hay un género como con un skate ahí ya definido, sí, y que eso se va a consumir a gran escala. Pero Gustavo, ¿será un tema de falta de esfuerzo, o será un tema de insumos agotados? Porque es que sobre el amor ya se ha dicho todo. ¿O no es tal? ¿No es así? Pues decía un cantante que el amor ya estaba hecho. Hace muchos ratos se está hablando sobre el amor. Entonces podríamos decir, no, es que ya todo sobre el amor ya se dijo. ¿Qué más podemos decir sobre el amor que sea nuevo? No, yo pienso que las formas, las expresiones, porque es que igual todos los días se vive y cada día de vivencia es un aprendizaje, entonces, sí, así mismo es el amor, siempre va a haber una frase, un concepto o alguna percepción que nos va a aportar algo nuevo. Yo sí creo que más fácil, yo creo que más fácil, hoy aporta más fácil el desamor que el amor a todos esos. ¿Ves? Aquí como le ha sacado de gusto a esas situaciones. Sí. Puede ser más fácil el desamor, porque cuando ella estaba enamorada nunca escribió muy poco de amor. Sí. Y en el desamor, cambio ahora factura, no tanto el desamor y no lo que factura. La esencia de la poesía. ¿Cómo alimenta el alma a un poeta?
Y se lo digo para que a ver si de pronto la gente empieza a inspirarse. No, es que hay un insumo para el alma. Entonces háblenos desde su experiencia. Yo pienso que todos, o sea, todos tenemos con qué hacer poemas, con qué exponer, solo es cuestión, como el dicho, de organizar las ideas, porque cada vivencia, cada cosa que veamos, cada situación que nos llegue, cada recuerdo, puede ser una oportunidad para Sí. formar un poema. Y esos poemas lo llenan a uno, por ejemplo, el poema que yo exponía al principio, es un poema que me llega porque fue el primer poema bien formado como tal que hice, y que segundo fue como a través de una imagen que me impactó mucho de niño y que entonces quise como que transformarla hacia algo positivo, y pues entonces así por el estilo son los poemas, y cada poema es una experiencia que te llena de una u otra forma. Y los poemas, cuando yo me siento a escribir un poema, entonces yo llego y me siento y digo, voy a escribir un poema. Y ya no, tengo esta situación y me empiezo a canalizar. Y ahí surge y empiezo a adicionarle cosas. Bueno, en mi caso personal, porque no sé, yo pienso que cada persona tendrá su forma. A veces ni estoy pensando en escribir. Y de momento entonces como que me llegó un versito o una situación, entonces me gustó y empecé a escribirlo o lo memoricé, y eso como que ya empieza a engranar a otro y así, a otro versito. Y entonces a veces como quedó, pero otras veces me da el tiempo, le voy cambiando cositas o le voy acomodando hasta que ya desde mi punto siento que quedó como quería. Este ya terminó y ya se cierra ese capítulo. Sí, Eso no se vuelve a tomar. Ahora, al poema, ¿cómo se llama el poema que declamaste al principio? A la luna radiante. A la luna radiante no le vamos a encontrar más adelante por allá un pedazo que le agreguemos dentro de 2 o 3 meses, ¿no? No, ese ya queda ese así, porque ese- como dicen por ahí, si lo arreglamos mal lo dañamos. Qué modestia, ¿no? Y toda esa historia de poeta y de compositor o de escritor de poemas, ¿has tenido la oportunidad como de multiplicarla? ¿Tenés algún grupo? ¿Le hablas a alguien? ¿Le hablas a la gente para que venga y reciba orientación frente a eso? ¿O es más un hobby personal y un deleite personal? O sea, es hobby, pero también tiene un poquito de las dos, sino que ahora pues como estoy tan enfocado en lo del ajedrez y porque tengo unos proyectos con los niños principalmente, aunque pues abarca toda la comunidad en general, entonces lo he dejado un poquito de lado, pero de hecho en las redes tengo una página con mi nombre, es por decirlo así artístico, Gustavo López Vaquero, y ahí va dedicado también a la poesía. Perfecto. Metámonos en el cuento del ajedrez. ¿O quiere que hablemos otro poquito de poesía? No, como quiera, yo No. estoy... Bueno, hablemos del ajedrez porque es una de las actividades que venís desarrollando no solo en el municipio de Segovia, sino también en el municipio de Remedios. ¿Cuántos alumnos tiene hoy en Remedios, Gustavo? En Remedios tengo 48 alumnos divididos en 3 categorías, que son de 4 a 12 años, un grupo, el segundo grupo de 13 a 17 años, que es prejuvenil, juvenil, y ya el otro de 18, como dicen hoy día, de 18 hasta siempre. Y podríamos decir que el ajedrez es una ciencia. Pues el ajedrez tiene todo un poquito, o sea, ya está reconocido por el Comité Olímpico como un deporte, ¿cierto? Pero también es como una ciencia y también un juego, porque es para 2 personas donde se pueden divertir, pero también está la parte competitiva y puede ser ciencia por todo la complejidad intrincada que tiene. A mí nunca me dio por entrar a aprender a jugar ajedrez. No. Nunca. Pero nunca lo hice porque consideré que era complicado. Y nunca me le medí. ¿Es o no lo es? Bueno, es complicado dependiendo para lo que lo queramos. Si lo queremos solo por hobby, con aprender lo básico, es sencillo. Por decir algo, usted me dice, yo quiero tomar una clase con usted, y en esa clase usted aprende a jugar correctamente ajedrez.
Ya lo que es un poquito complejo es que si lo quiero llevar a la parte competitiva, si quiero tener cierto nivel, obviamente hay que dedicarle tiempo y estudiar, pero con que aprendamos lo básico ya lo demás se va desarrollando Ya poco a se poco. va desarrollando. Sí, señor. Y de hecho cuando uno ya aprende a jugar correctamente se vuelve muy divertido. Y si uno, como decimos en el argot popular, se engoma, pues progresa rápido. Pero divertido es jugar ajedrez con alguien que sepa jugar ajedrez. Porque si yo juego ajedrez con alguien que está marrano, si cabe el término, como en el billar, no es divertido, ¿o sí? Todo es como el dicho, como según el color con que lo veamos, porque por ejemplo yo me divierto de las dos formas. Me divierto enseñando, que obviamente debo jugar entonces con personas de todos los niveles. Me divierto jugando por hobby o me divierto en la alta competencia. Entonces, dependiendo el escenario, entonces me enfoco en eso y siempre lo voy a disfrutar. Entonces es divertido de esa manera, que a veces uno se aburre de perder, sí, pero es parte del aprendizaje. Pero jugar ajedrez implica, porque usted me dice, si yo le doy una clase y usted aprende, eso implica mucho más que mover fichas. O sea, eso implica mucho más de saber cómo caminan las fichas, eso es mucho más que eso. Bueno, o sea, cuando yo te digo que usted aprende, o sea, sería algo básico, pero jugar correctamente. O sea, yo te enseño el nombre de las piezas, cuántas son, cómo se compone el tablero, la posición y el movimiento de cada uno. O yo le digo caminar, cómo caminan Sí, las fichas. eso. ¿Cierto? Pero también ahí en esa clase incluye algo que se llama principios básicos. Entonces, ¿cuáles son los principios estratégicos para yo jugar correctamente y no perder tan fácil? Mucha gente dice que es importante, que aporta, mejor, que saber jugar ajedrez o jugar ajedrez aporta al desarrollo de la gente, de la inteligencia pues, de la gente. ¿Eso es verdad? Sí, y ¿Por está científicamente comprobado. ¿Por qué aporta? Porque como se requiere un esfuerzo mental, entonces Sí. ahí ya va implicado, especialmente en niños y adolescentes, lo que es el desarrollo cognitivo, que ya ellos aprenden de pronto a razonar más, a analizar, a calcular, porque en el ajedrez hay... O sea, el ajedrez es como estar en una encrucijada de muchos caminos, Sí. que hay en el término que se utiliza deportivo son variantes. Sí. Entonces, con base a eso, yo debo mirar una táctica, una estrategia y, como el dicho, cuál es la ruta que voy a coger para, según el destino que quiera, que siempre va a ser querer ganar. Entonces, es como eso. O sea, y eso, yo pienso que el ajedrez es uno de los deportes que más equipara la vida, porque en el día a día, sean pequeñas o grandes, siempre tenemos que tomar decisiones. Hasta el mero hecho de decir qué me voy a poner hoy o qué me voy a poner para ir allí a esta charla en medio de un cóctel. Partiendo de ese concepto que ahora usted nos dice sí es real, no es mentira, partiendo de ese concepto, podríamos decir que hay una edad indicada, ideal, para aprender a jugar ajedrez. Vuelvo y le digo, todo depende de lo que queramos lograr con el ajedrez. Porque te voy a decir, acá en Remedios tengo un señor, se llama Manuel Salvador, y su esposa. Este señor tiene 71 años y aprendió a jugar el mes pasado. O sea, nunca había, o sea, siempre le llamó la atención, pero nunca había tenido pues como la oportunidad o se había propuesto aprender, y desde cero y ya juega y Pero lo yo aprendí disfruta. por desocupado. Yo que me pongo a hacer no para aprender más. Pero entonces, eso es lo que me refiero. a Mira los que, 70 sí, a los 70 años. mira que de 71 años ya de pronto no son las mismas facultades de un niño de 7, Sí, 8 pero él no años, está, ¿cierto? pero él no Que está buscando está en todo- habilidades, no sí. está buscando aportar pues como a todo ese desarrollo que puede aportar el ajedrez, sino buscar algo que hacer para no quedarse por ahí parado. No, pero créame que ese señor puede, y de hecho se ha visto que hay muchos, por decir algo, jugadores de la élite que aún están todavía en torneos fuertes. Tenemos el caso de Anatoly Karpov, que ya Porque eso tiene... es una ventaja, como es un tema mental, pues no necesita Sí, físico, no eso. necesita. Sí. No, pero en cierta forma sí requiere, de hecho, Kasparov, del que hablábamos, que ha sido uno de los más grandes ajedrecistas que ha habido en la historia, él siempre decía que había que combinar, y de hecho yo
enseño eso también porque también tengo una técnica en recreación, animación y deportes y le hago pausas activas a mis alumnos y todo. Entonces, como practicar algún deporte físico paralelo, porque es que en un torneo, por decir algo aquí que casi siempre se hacen más que todo torneos relámpagos que se acaban en un día, entonces yo debo estar 6, 7 horas frente a un tablero, entonces debo tener también cierta resistencia física para que la parte mental no me afecte y me lleve a jugar mal. Laguna Azul, Gustavo. Qué belleza, yo me acuerdo de una película. Sí, Sí, señor. Entonces, es con vodka. Recuerde que Superlicores suministra para la coctelería todos los productos y buscamos que sean cócteles fáciles de preparar para que en casita lo puedan hacer. Vodka, hielo, limón, limonada. Y yo que le dije a y mi desde esposa luego- que venía era para un parche sano. Sí, es que es un Cuando parcesano. me vea llegar allá. Es un no, eso es salud, Qué salud. belleza, hombre, salud, salud. Gustavo. Vamos a Qué probar esta detallazo, Laguna muchas Azul. gracias. Qué delicia, qué belleza. Sabe rico. Y eso que no nos preparamos. Uno de los requisitos del programa, Gustavo, es cuando prueban el cóctel, de decir lo que usted dijo. No lo habíamos ensayado. ¿sí o Ah, no, Pero es que tenía no. que decir, qué delicia. Todo rico. Sí. No, la verdad que es muy rico, oiga. Es una de las reglas. Entonces, Gustavo, yo era muy común, pues yo lo veía, pues ahora usted me dice que eso todavía se ve. Era muy común que una sola persona jugase en muchas mesas con mucha gente. De hecho, yo lo hago. ¿Usted lo hace? Sí, se llaman simultáneas. ¿Eso requiere un esfuerzo adicional, un refuerzo extra o no? ¿O cómo hace para estar mirando aquí y saber que se jugó aquí y irse a jugar por allá 10 mesas más adelante y devolverse? Es uno de los beneficios que te aporta el ajedrez y es que uno aprende a memorizar jugadas, estrategias, entonces ya uno va mirando las posiciones, cómo quedó cada pieza, e incluso hasta cierto punto, pues no soy experto en esa, pero hasta cierto punto también juego partidas a ciegas. Es decir, yo ya sé la ubicación del tablero, lo ponen atrás, yo me vendo los ojos, el que me dirá, jugué tal, entonces ya uno sabe cómo responder, porque ya uno en la mente graba la posición de las piezas en el tablero. Pero el otro dice cómo jugó. ¿Mm? El otro tiene que decir cómo jugó o usted se mueve sin saber qué jugó el otro. No, o sea, el otro mueve, por decir algo, porque las piezas tienen una nomenclatura, por decirlo así, que se llama sistema de notación. Ajá. Entonces, él, por decir algo, una de las aperturas más tradicionales, entonces como siempre juegan las blancas, entonces por decir algo las blancas, él me dice, jugué de 4 o jugué de 4, entonces si jugó de 4, yo ya me jugó el peón de dama. Entonces, ¿cómo le voy a responder? Entonces yo digo, le respondo con caballo C3, que es la defensa ninso-india. Entonces, o la defensa india de rey, o sea, son cosas que uno vaya... Por eso que yo no entré a eso. No, pero eso no hay necesidad. Te voy a decir, a mí me llama mucho la atención un alumno que tengo y es muy bueno. De hecho, va a representar a Segovia en juegos departamentales, categoría prejuvenil. Y él me dice, a mí se me dificulta aprenderme los nombres, las variantes y todo eso. Y yo, no, es que no necesitas aprendérselo. Con que usted comprenda su estilo de juego y su apertura es suficiente. Y él juega súper bien, sin necesidad de memorizar nada de eso, pero sí sabe cómo se memoriza las mejores estrategias. Pero usted acaba de decir una parte, algo que es clave. Alguien que es muy bueno. Sí. O sea que también hay otros que no son tan buenos. Ah, sí, es ¿Por como, qué? es como en toda ¿Y competencia. por qué? Tiene que ver mucho también como con el performance natural de cada persona. Usted sabe que a veces hay personas más hábiles para unas cosas que otras y eso ya es innato. Que se pueden desarrollar habilidades y potenciar, sí, pero hay otros que naturalmente todo les sale mejor, pues en cierta habilidad. ¿Cuántos niños quiere tener usted en Remedios practicando ajedrez? No, pues ojalá sean muchos. Muy difícil conseguirlo, no se animan a oír la juventud para eso. No, pero siempre, de hecho, hay más de los que yo pensaba, porque es que aquí en Remedio nada más tenemos un mes y digamos que el 80% pero están muy recién son llegados. niños, sí, y el 80% son niños y el entusiasmo que se les ve, el crecimiento en las clases. Yo dirijo 3 clases a la semana y ya tengo un promedio de 12 personas por clase, de 12 niños por clase, y estos niños van, como el dicho, corriendo la voz, van llegando más. A cada clase siempre me llegan 1 o 2 niños nuevos, entonces uno ve que sí hay un crecimiento. ¿Y los mecanismos de convocatoria? Bueno, Inicialmente, ¿cuáles fueron y cuáles son? bueno, tenemos las redes, tengo unos grupitos de WhatsApp y estos grupos pues no tienen como mucha
mucha traba pues para ingresar, cualquier persona puede compartir el enlace o cualquier persona puede ingresar a otro sin la autorización de un administrador y de esta manera el grupo va creciendo. No estás trabajando con instituciones, grupos. Sí, visito instituciones educativas tanto de Segovia como Remedios, del casco urbano y del área rural. Visito también las veredas. Entonces, Perfecto. En las veredas es más difícil el tema de insumos, ustedes suministran los ajedrezes y se los traen, ¿cómo funciona? se cargan, yo ando con mis tableros para todo lado, que me suministran las alcaldías. Yo en mi época, yo andaba pues también con mis elementos, yo andaba con mis 3 piedritas y la pelota, para jugar Sí. mincho, Ajá. para jugar ese Jamie. el Jamie. Eso en ajedrez no se puede, ¿verdad? Que consiga 2 maicitos y pinter, no. Eso tiene que ser No, con ya las eso sería fichas. como triqui, zorro, esos que con un lapicero frijoles y maíz tienen, ¿no? Aquí sí necesito. sí tiene que ir a la Aunque te figura. voy a decir, de pequeño yo pues era un poquito creativo, modestia aparte, yo me hice un ajedrez con cartón y témperas, y entonces más o menos los dibujaba, pues quedaban unos mamarrachos ahí, pero yo sabía diferenciar mis piezas e incluso ¿Y a las los, personas a los cuántos años aprendió a jugar? a los 10 años. Yo aprendí a jugar a los 10 años, de hecho ya vamos ajustando 36 años de estar en este deporte. Y cuando usted dice aprendió a jugar a los 10 años, ¿con qué frecuencia? O sea, vos todos los días tenés que tener contacto con él, o hay días que pasan los días sin jugar. No, cuando eso incluso era muy disperso, por decir algo, jugaba un rato, pero me apasionaba más el fútbol o el micro. Pero ahora no hay día que no te metas en un ajedrez. Claro, y más que todo porque usted sabe que diario es un aprendizaje, entonces debo preparar las clases porque no me gusta llegar como a improvisar o jactarme de que no, como ya sé, simplemente vamos y no, yo quiero como personalizar las clases porque trato de tener un conocimiento del perfil de cada estudiante, de mirar cuáles son sus necesidades o en qué lo puedo potenciar, en qué lo puedo poner a trabajar, entonces acorde a eso preparo las clases. Pero cuando se habla de personalizar las clases es bajar al nivel del alumno o diseñar estrategias para que ellos aprendan distinto. Eso, porque cada uno primero tienen su ritmo de aprendizaje y segundo pues tienen diferente nivel de conocimiento, porque yo tengo desde etapa 0 hasta nivel experto. Entonces, con base a eso es que yo preparo la clase, entonces los trato como de seccionar o de separar pues en cada clase y voy dirigiendo las clases, o sea, me voy pasando por todas las mesas y voy mirando cómo van jugando o les pongo ejercicios también. ¿Toda partida de ajedrez es distinta o hay rutas que marcan aquí, por experto que sea, por ahí me lo lambo? No, hay partidas que duran mucho más tiempo, ¿cierto? Sí, hay algo, en el ajedrez hay algo que se llama reconocimiento de patrones. Es decir, una partida nunca es igual a otra, pero son similares. O sea, hay, por ejemplo, teoría de aperturas, o sea, las diferentes formas de salir, lo que hablábamos ahora, que la apertura del peón de rey, del peón de dama, que cómo le respondo, que con la defensa india de rey, que con la defensa ninso india, ¿cierto? Una francesa, que ya eso pues lo podríamos tratar después. Pero entonces a lo que me refiero es a eso, aunque una partida nunca es igual a otra, siempre hay sistemas muy similares, entonces ya uno más o menos va entendiendo las ideas de cómo responder a cada una de esas jugadas. Para que finalicemos el programa, vamos a decirle a los televidentes, a la gente que nos está viendo en medio de un cóctel, recordamos que es un programa patrocinado por Superlicores. Vamos a decirle a la gente, para que no se confundan, porque yo tenía la esperanza, iniciando este programa, de que iba a tener despejadas las dudas y que el ajedrez sí se podía y que era fácil y que más enredado. No, hombre. Entonces, para que le digamos a la gente que es fácil, que se puede aprender fácil. Sí, no le coman y cuenta a este que- señor que el que los quiere enredar es él. y que se animen no solo en Remedios, sino en Segovia a ser parte de esos grupos. Y entonces, para que se animen, contémosles primero pues que háganle la invitación para que se sumen. Y que es gratuito. Que para eso le iba a sí. decir, que es Ajá. gratuito y que vale la pena que se sumen. Sí. Pero lo más importante es que contémosle y anunciemos a la gente que muy seguramente vamos a tener y vamos a empezar a construir espacios especiales para que puedan mostrar ese talento y que puedan ejercitarse frente a ese
a todo ese tema del ajedrez, porque son espacios importantes y que se necesitan en los municipios. Sí, señor. ¿Qué tal un torneo entre Segovia y Remedios, pero de ajedrez? Excelente. ¿Sí Claro, o no? claro que sí. Entonces me imagino yo que ya lo tienen en el radar, cuénteles usted que es el experto un poquito sobre eso. Bueno, o sea que como lo decía aquí mi Dorian. compañero que prepara unos cócteles deliciosos, estos programas de ajedrez están articulados o más bien avalados por las administraciones, la alcaldía de Segovia y la alcaldía de Remedios. Entonces quiero ser muy enfático de que estos programas de enseñanza son totalmente gratis. Son gratis por si de pronto alguien llega por ahí, que es que se cobran las clases, no. Y de hecho las mismas alcaldías ponen lo que se necesita para trabajar, que son esencialmente los tableros de ajedrez, y que también tenemos algunos relojes para cuando se requiere pues competencia o torneo, y que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier estrato social o de cualquier condición u orientación es bienvenida. Incluso tenemos hasta personas autistas con ciertas discapacidades y han disfrutado mucho del ajedrez, y que no es complicado, como les digo, todo depende de hasta dónde queramos llegar con el ajedrez, si queremos simplemente por hobby, por deporte, por pasatiempo, o si quiero ser un gran competidor o llegar a la élite. Tenemos la capacidad para trabajar de acuerdo a las necesidades de cada persona, pero lo más importante es que disfruten de estos espacios, porque son espacios de sano esparcimiento, donde puedes ir con la familia, compartir con tus amistades, y que, como lo decía Tony, ¿cierto? Tori. ¿Cómo lo sé quién? ¿Usted cómo es? el Dorian. señor del cóctel. Dorian. Lo decía don Dorian, son espacios pues muy buenos para que la gente los aproveche, porque se piensan hacer torneos no solo a nivel local, sino festivales también a nivel regional. Entonces Excelente. ya saben que la invitación para todas aquellas personas que deseen hacer parte de este proyecto. Hemos estado en medio de un cóctel con Gustavo Vaquero, profesor de ajedrez y poeta. Vamos a darle unos segunditos para que se despida el poeta también. Que se despida el poeta de la gente. A ver, ¿qué les digo? Bueno, mi gente, ¿con poema o con qué? No, como quiera despedirse. Pero si es un poema que sea cortico porque me regañan. No, dejémoslo, dejémoslo de ese tamaño. No, de verdad que muchísimas gracias, y también animarlos, el que se sienta, que escribe, que tenga experiencias y todo. Escriban todo eso, déjenlo por ahí en alguna parte que a cualquier momento les fluye y les da por hacer poesía. O en una de esas que pasen eso que escribieron y hasta ustedes cualquier cosa les sacan. Sí, ¿O no? claro que sí. Gustavo, gracias por compartir con Don nosotros. Dorian, a usted muchas gracias, muy amable. Nosotros nos vemos. Aunque Tony suena mejor, hombre, tiene más que pinta de Tony, Tony. que Tony, como dice Tony. Si me hubiera dicho Dorita, hasta así. Que Tony. No, Nosotros verdad, le- Dorian, muchísimas gracias, hombre. muy A usted, amable, Gustavo, Tony. muchísimas gracias por compartir con nosotros en medio de un cóctel. Nos vemos en 8 días con más personajes, más vivencias, más experiencias, cosas maravillosas que pasan en el territorio, que pasan en la región y desde luego que pasan por Región TV. Así que nos vemos en 8 días con otro personaje y nuevas historias en medio de un cóctel.